Mis padres dijeron que Papá Noel solo da regalos a los nietos que sus abuelos aman de verdad. Entonces, todos los nietos recibieron regalos, excepto mi hija. Forcé una sonrisa, le puse el abrigo y me fui. Una semana después, las luces de Navidad parpadeaban burlonamente mientras veía cómo el rostro de mi hija de 7 años, Ruby, se descomponía. A nuestro alrededor, mis sobrinos y sobrinas rasgaban el papel de regalo con chillidos de alegría, mientras Ruby permanecía con las manos vacías, junto al imponente abeto de Douglas en el salón de mis padres. Papá Noel debe de haberse olvidado de mí, susurró, con una voz apenas audible por encima del caos. Mi madre, Patricia, se alisó la blusa de seda y sonrió serenamente desde su sillón orejero. Oh, cariño, ¿no oíste lo que el abuelo y yo explicamos antes? Papá Noel solo da regalos a los nietos que son verdaderamente amados por sus abuelos. La habitación se quedó en silencio. Los 3 hijos de mi hermana Margaret se quedaron paralizados, a medio desenvolver un regalo. Los gemelos de mi hermano Kate intercambiaron miradas confusas, pero el daño ya estaba hecho. Los ojos marrones de Ruby se llenaron de lágrimas. ¿No me queréis? Nunca hemos dicho eso, cariño, intervino mi padre, Gerald, con suavidad, sin levantar la vista de su periódico. Papá Noel toma sus propias decisiones. Sentí que algo se rompía dentro de mí, pero mantuve mi expresión neutral. 8 años siendo la decepción me habían enseñado, al menos, eso. Yo era la hija que eligió la enseñanza en lugar de la facultad de Derecho, la que se casó con un mecánico en lugar de un banquero, y la que vivía en una modesta casa de campo, en vez de en la comunidad cerrada donde mis hermanos se habían instalado. Vamos, Ruby, dije en voz baja, cogiendo su abrigo. Deberíamos irnos. Pero, mamá. ¿Ahora, cariño? Margaret me bloqueó el paso cuando me dirigía a la puerta. Amber, no seas dramática. Mamá y papá probablemente se olvidaron de coger su regalo de arriba. ¿Verdad, mamá? Patricia sorbió su vino. No hay ningún regalo arriba, Margaret. La confesión quedó suspendida en el aire como un gas venenoso. Incluso Kate parecía incómodo, y él, normalmente, apoyaba a nuestros padres en todo. Lo habéis hecho a propósito. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. Pensamos que podría motivarte, dijo mi padre, doblando su periódico con una precisión impecable. Estás criando a Ruby con bajas expectativas. Quizás esto os inspire a ambas a aspirar a más. Ruby empezó a llorar de verdad. Le abroché el abrigo con manos temblorosas, cogí nuestras cosas y salí al frío de diciembre. A nuestras espaldas, oí la voz de Margaret alzarse en lo que sonó como una protesta, pero no me detuve. No podía. El trayecto a casa duró 20 minutos. Ruby lloró durante 18 de ellos. ¿Por qué la abuela y el abuelo no me quieren?, preguntó cuando entramos en nuestro camino de entrada. Sí que te quieren. Solo que ahora mismo están confundidos. La mentira me supo amarga. Mi marido, Jake, nos recibió en la puerta. Una sola mirada a nuestras caras se lo dijo todo. Cogió a Ruby en brazos y la llevó dentro, mientras yo me quedaba en el garaje, dejando que el frío se me calara hasta los huesos. Necesitaba sentir algo que no fuera rabia. Los mensajes de texto empezaron 1 hora más tarde. De Margaret, ha sido duro, pero ya sabes cómo son. De Kate, quizá deberías hablar con ellos después de las fiestas. De primos lejanos que se habían enterado por el boca a boca, siento lo que ha pasado, pero seguro que tenían buenas intenciones. Nadie condenó lo que mis padres habían hecho. Simplemente, lo aceptaron como otra excentricidad de Patricia y Gerald Morrison, los pilares de la comunidad que habían construido un imperio inmobiliario de la nada y esperaban el mismo impulso de todos los que les rodeaban. Borré todos los mensajes. Los siguientes 3 días se desdibujaron en una neblina de ira e instintos protectores que no sabía que poseía. Ruby se volvió más silenciosa, más retraída. Dejó de hablar del colegio, dejó de pedir invitar a amigas a casa, dejó de ser la niña alegre que cantaba en la ducha e inventaba historias elaboradas sobre sus peluches. Jake lo intentó todo. Trajo a casa su helado favorito, sugirió noches de cine, incluso se ofreció a dejarla quedarse despierta hasta más tarde. Nada funcionó. Ruby había interiorizado el mensaje que mis padres le habían enviado, no era digna de amor. A la tercera noche,
la encontré sentada en su armario, rodeada de dibujos que había hecho para mis padres a lo largo de los años. Tarjetas de cumpleaños con letras temblorosas que decían «Os quiero, abuela y abuelo». Retratos a lápiz de reuniones familiares. Una huella de su mano en cerámica que había pintado en el colegio, específicamente como regalo de Navidad para ellos, ahora sin envolver y olvidada en el cajón de su escritorio. «Ruby, cariño, ¿qué haces?». Me miró con ojos vacíos. Intentaba recordar si hice algo mal, si fui mala, y por eso Papá Noel no me trajo nada. Me dejé caer a su lado, entre los papeles esparcidos. No hiciste nada malo. Nada. Esto es cosa de adultos que toman decisiones terribles, no es por ti. Pero el abuelo dijo que Papá Noel solo trae regalos a los nietos que son amados de verdad. Así que, o Papá Noel no sabe que soy buena, o la abuela y el abuelo no me quieren. ¿Cuál de las dos es, mamá? ¿Cómo le explicas la crueldad a una niña de 7 años? ¿Cómo le dices a tu hija que las personas que deberían protegerla decidieron usarla como un peón para controlarte? A veces, los adultos dicen y hacen cosas que están mal, muy, muy mal. Y lo que hicieron tus abuelos estuvo mal. No tenía que ver contigo, ni con Papá Noel, ni con el amor. Tenía que ver con ellos, intentando herirme a mí a través de ti. Y eso es algo que nunca perdonaré. Ruby jugueteó con el borde de un dibujo. ¿Vamos a volver a verlos? No en mucho tiempo. Quizás nunca. Aún no lo he decidido. Bien. La palabra salió pequeña, pero firme. No quiero ver a gente que piensa que hacer daño a los niños está bien. Mi hija, a los 7 años, tenía más claridad emocional de la que mis padres tendrían jamás. Esa noche, después de que Ruby finalmente se durmiera, abrazada a su gastado elefante de peluche, me senté en la mesa de la cocina con Jake. Había preparado té, aunque ninguno de los dos lo estábamos bebiendo. ¿En qué estás pensando?, preguntó con cuidado. Estoy pensando que ya he terminado. ¿Terminado cómo? Terminado de fingir que su crueldad está bien. Terminado de poner excusas. Terminado de exponer a Ruby a gente que la humillaría para demostrar algo. Jake extendió la mano sobre la mesa y tomó la mía. ¿Qué necesitas? Tiempo, espacio y tal vez, un abogado. Sus cejas se arquearon. ¿Un abogado? Mi abuela me dejó algo. ¿Recuerdas cuando murió hace 3 años? Había un fideicomiso. El que tus padres están administrando. Administrando, controlando, como quieras llamarlo. La abuela Rose fue específica en su testamento. El dinero debía llegar a mí cuando cumpliera 30. Cumplí 30 el pasado marzo, y cada vez que pregunto por ello, papá dice que hay complicaciones con el papeleo. Él es abogado. No hay complicaciones. Solo hay obstrucción. Jake me apretó los dedos. Ve a la guerra si es necesario. Te cubro las espaldas. Durante la semana siguiente, empecé a documentarlo todo. Encontré la copia original del testamento de la abuela Rose que me había dado antes de morir, guardada en una caja ignífuga en el armario de nuestro dormitorio. Imprimí cada intercambio de correos electrónicos que había tenido con mi padre sobre el fideicomiso en los últimos 9 meses. Reuní extractos bancarios que demostraban que tanto Margaret como Kate habían recibido sus distribuciones del fideicomiso a tiempo. El patrón era innegable, mis padres habían liberado los fondos a los hijos que cumplían sus expectativas y se los habían retenido a la que no lo hacía. Era manipulación financiera, disfrazada de procedimiento legal. También empecé a llamar a parientes con los que no había hablado en años. La tía Linda, la hermana menor de mi madre, que se había mudado a Oregón tras su propia disputa con mis padres. Primos segundos que se habían alejado de las reuniones familiares. Viejos amigos de la familia que habían conocido a mi abuela. Cada conversación revelaba otra pieza del rompecabezas. Al parecer, la abuela Rose había hablado de sus preocupaciones sobre cómo me trataban mis padres. Le dijo explícitamente a la tía Linda que le preocupaba que intentaran controlar o retener mi herencia. Tu abuela estuvo lúcida como una navaja hasta el final, dijo la tía Linda durante una llamada nocturna. Sabía exactamente lo que hacía cuando estableció esos fideicomisos. Me dijo una vez que eras la única nieta que le recordaba a ella misma, independiente, poco impresionada por el dinero y el estatus.
Quería que tuvieras una seguridad que no pudieran quitarte. ¿Dijo algo sobre que mis padres intentaran bloquearlo? Dijo que había hecho todo lo legalmente posible para evitar interferencias. Pero, Amber, tu padre es un abogado muy hábil. Si alguien puede encontrar resquicios legales, es él. Entonces, tengo que ser más lista. ¿Ya tienes abogado? Me reúno con uno mañana. Bien. Y Amber, estoy orgullosa de ti por defenderte. Debería haber hecho lo mismo hace años. La reunión con Nathan fue incluso mejor de lo que esperaba. Revisó cada documento con una atención meticulosa, tomando notas de vez en cuando o haciendo preguntas para aclarar. Esto es irrefutable, dijo, finalmente, golpeando la copia del testamento. Tu abuela sabía lo que hacía. El fideicomiso debía consolidarse por completo cuando cumplieras 30 años. No hay ninguna disposición para que tu padre continúe administrándolo después de esa fecha. Ni condiciones que debías cumplir, nada. El dinero debería habértelo transferido en marzo. Entonces, ¿qué hacemos? Enviamos una carta de demanda formal. Le damos 7 días para transferir los fondos en su totalidad, incluyendo cualquier interés o crecimiento. Si no cumple, presentamos una petición ante el Tribunal de Sucesiones por incumplimiento del deber fiduciario. ¿Qué tan sólido es nuestro caso? Nathan se reclinó en su silla, con una leve sonrisa jugando en sus labios. Amber, esto no es solo sólido. Esto es un caso ganado. Tu padre ha violado sus obligaciones legales como fiduciario. Si esto llega a los tribunales, podría ser obligado a pagar multas además de la cantidad original. Incluso podría perder su licencia de abogado si el colegio de abogados decide investigar. Algo feroz y brillante floreció en mi pecho. ¿Cuándo podemos empezar? Puedo tener la carta de demanda redactada para mañana. Hazlo. A la mañana siguiente, me desperté sintiéndome con más propósito que en años. Ruby también parecía más ligera, como si mi determinación se le hubiera contagiado de alguna manera. Desayunó sin que se lo pidieran y, de hecho, sonrió cuando Jaque hizo tortitas con forma de dinosaurio. ¿Seguimos sin ir a casa de los abuelos?, preguntó entre bocado y bocado. Así es. ¿Para siempre? Quizás. Ya veremos. Asintió, satisfecha. ¿Podemos ir a la biblioteca hoy? Quiero coger libros sobre el espacio. Por supuesto. En la biblioteca, Ruby se perdió en la sección infantil mientras yo me sentaba cerca, respondiendo correos electrónicos de Nathan en mi teléfono. Ya había redactado la carta de demanda y quería mi aprobación antes de enviarla por correo certificado. El lenguaje era formal e intransigente. Exponía los términos del fideicomiso, la fecha en que debería haberse consolidado, la cantidad adeudada y las consecuencias legales de un incumplimiento continuo. Leerla era como sostener un arma cargada. Envíala, escribí de vuelta. La respuesta llegó de inmediato. ¿Hecho? Llegará a su oficina mañana. Sentí una punzada de algo, culpa o miedo. No estaba segura. Pero entonces recordé la cara de Ruby en Navidad. La forma en que su esperanza se había desmoronado en confusión y luego en dolor. La culpa se evaporó. Ruby salió de entre las estanterías cargando un montón de libros sobre planetas, astronautas y agujeros negros. ¿Sabías que algunas estrellas son tan grandes que podrían caber 1 millón de tierras dentro de ellas? No lo sabía. Es verdad. Y cuando mueren, explotan y crean nuevos elementos. ¿No es genial? Mueren, pero hacen cosas que se convierten en otras. Miré a mi hija, con el rostro iluminado por el asombro, y pensé en cómo los niños entienden la transformación de maneras que los adultos olvidan. Algo tenía que morir para que algo nuevo naciera. Es muy genial, cariño. Realmente genial. Los 2 días siguientes pasaron en una tensa expectación. Mantuve mi teléfono cerca, esperando que mi padre llamara en cuanto recibiera la carta de demanda, pero solo hubo silencio. Entonces, llamó Margaret. Dejé que sonara 2 veces antes de contestar. ¿Qué quieres, Margaret? Lo que quiero es saber en qué estabas pensando, enviándole a papá amenazas legales. ¿Tienes idea de lo humillante que es esto para él? ¿Humillante? ¿Quieres hablar de humillación?
Tus padres excluyeron deliberadamente a mi hija de la Navidad para castigarme. Me retuvieron un dinero que legalmente me pertenece. ¿Y a ti te preocupan los sentimientos de papá? Está intentando protegerte de ti misma, Amber. Ese dinero era para ayudarte a construir una vida mejor, no para permitir que te quedes estancada en la mediocridad. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Mediocridad? ¿Eso es lo que piensas de mi vida? Mira dónde estás. Tienes 30 años, eres maestra de primaria, estás casada con un mecánico, y vives en una casa que probablemente cuesta menos que mi casa de invitados. Sí, Amber, es mediocre. Papá intentaba motivarte para que quisieras más. Tengo todo lo que quiero. Un trabajo que amo, un marido que me respeta, una hija que es amable, curiosa y maravillosa. Lo único que no tengo son unos padres que me acepten como soy. ¿Y sabes qué? Me parece un buen cambio. Estás siendo increíblemente egoísta. Esto afecta a toda la familia. No, Margaret. Esto afecta a mi familia, a mí, a Jake y a Ruby. El resto de vosotros sois periféricos. Y si el hecho de que me defienda te resulta incómodo, es algo que tendrás que resolver por tu cuenta. Colgué antes de que pudiera responder. Me temblaban las manos, pero no de miedo, sino de liberación. Jake me encontró en la cocina, mirando mi teléfono. Eso sonó intenso. Margaret piensa que estoy arruinando a la familia por exigir lo que es legalmente mío. La familia se arruinó a sí misma cuando tus padres decidieron usar a una niña como moneda de cambio. Me abrazó. Estás haciendo lo correcto. ¿Lo estoy? ¿Y si esto empeora todo? ¿Y si Ruby pregunta por ellos algún día y me culpa por mantenerlos separados? Entonces le explicaremos exactamente lo que pasó y dejaremos que ella decida cómo se siente. Pero, Amber, la estás protegiendo de gente que ya ha demostrado que la herirá para llegar a ti. Eso no está mal. Eso es ser madre. Sus palabras calmaron algo dentro de mí. No estaba destruyendo una familia. Estaba protegiendo la mía. Al día siguiente, llegó una respuesta de mi padre, pero no la que esperaba. En lugar de llamar o enviar un correo electrónico, envió a su propia abogada, una mujer de rostro afilado llamada Victoria, que se presentó en mi trabajo durante mi hora de almuerzo. Señora Porter, dijo mientras yo salía del edificio escolar. Soy Victoria Westbrook, en representación de Gerald Morrison. Me gustaría discutir el asunto del fideicomiso con usted. Tengo un abogado. Cualquier discusión debe pasar por él. Entiendo, pero quizás podamos resolver esto amistosamente sin involucrar a los tribunales. Su padre está dispuesto a ofrecer un acuerdo. El acuerdo que quiero es la cantidad total que se me debe, más los intereses. Eso no es negociable. Victoria sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. A su padre le preocupa que usted no entienda todas las implicaciones de emprender acciones legales. Él es respetado en esta comunidad. Desafiarlo públicamente podría tener consecuencias para su carrera, su reputación. La amenaza quedó suspendida en el aire entre nosotras. Respiré hondo, manteniendo la voz firme. ¿Está sugiriendo que mi padre tomaría represalias profesionales contra mí si reclamo lo que es legalmente mío? Estoy sugiriendo que los litigios son complicados y públicos. La gente habla. Las escuelas son sensibles a las controversias. Entonces, supongo que mi padre debería haber pensado en eso antes de violar su deber fiduciario como fideicomisario. Dígale que le quedan 5 días para cumplir con la carta de demanda. Después de eso, Nathan presentará la demanda ante el tribunal, y lo que suceda será su responsabilidad. Me alejé antes de que Victoria pudiera responder, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría salírseme del pecho. Dentro de la escuela, me encerré en el baño de profesores y dejé que la adrenalina me recorriera el cuerpo. Estaban intentando intimidarme, hacerme retroceder por miedo en lugar de cumplir. Era una táctica tan perfectamente familiar de los Morrison, nunca admitir un error, nunca ceder, simplemente escalar la situación hasta que la oposición se desmorone. Pero yo no me estaba desmoronando. Ya no. Explícame el fideicomiso, dijo Nathan, con la pluma lista sobre su bloc de notas. Le expliqué cómo mi abuela, la madre de mi padre, había establecido fideicomisos individuales para cada uno de sus nietos.
Los de Margaret y Kate se habían liberado a tiempo. El mío no. ¿De cuánto estamos hablando?, preguntó Nathan. La cantidad original era de $50.000. Con el crecimiento a lo largo de los años, probablemente se acerque a los 80.000 ahora. Nathan silbó por lo bajo. ¿Y tu padre es el fideicomisario? Lo era. Según los términos que la abuela me mostró antes de morir, su papel como fideicomisario terminaba cuando yo cumplía 30. Después de eso, el dinero debería habérseme transferido directamente. ¿Tienes la documentación? Tengo copias de todo. La abuela se aseguró de ello. Me dijo una vez que sabía que mis padres me veían como el eslabón débil de la familia. Quería que tuviera una seguridad que no pudieran quitarme. Nathan se reclinó en su silla. Tu abuela parece que era una mujer sabia. Era la única que siempre pensó que yo era suficiente, exactamente como soy. Pasamos las siguientes 2 horas construyendo el caso. Nathan solicitó todos los documentos pertinentes, redactó cartas y se preparó para presentar una queja formal si mi padre no liberaba los fondos de inmediato. Pero había más. Dijiste que tus padres tienen un negocio inmobiliario, preguntó Nathan. Propiedades Morrison. Tienen unidades de alquiler por todo el condado. Voy a investigar también sus prácticas comerciales. Si están dispuestos a retener ilegalmente tu herencia, podrían estar tomando otros atajos. No había considerado ese ángulo, pero algo en ello me pareció correcto. Mis padres siempre habían actuado como si las reglas normales no se aplicaran a ellos. Llegó el día de Navidad. Les dije a mis padres que no iríamos a más reuniones familiares, y lo dije por mensaje de texto para que no hubiera confusión. Margaret llamó 6 veces. No contesté. Kate envió un largo mensaje sobre lo irrazonable que estaba siendo y cómo estaba hiriendo a toda la familia con mi egoísmo. En su lugar, Jake, Ruby y yo pasamos el día como voluntarios en el refugio comunitario. Ruby ayudó a servir comidas a familias que no tenían nada, y algo dentro de ella pareció calmarse. No era la única niña que se sentía no deseada, pero aquí, ella importaba. Me gusta ayudar a la gente, dijo en el coche de vuelta a casa. ¿Se siente bien? Sí, ¿verdad? La abuela y el abuelo nunca ayudan a gente así, ¿verdad? No, cariño. No lo hacen. Se quedó en silencio por un momento. No creo que quiera volver a verlos, mamá. ¿Está bien? Mi corazón se rompió y se curó al mismo tiempo. Está completamente bien. La carta de Nathan Briggs llegó a casa de mis padres el 2 de enero. Lo sé porque Margaret llamó en menos de 1 hora, con la voz estridente por el pánico. ¿Qué has hecho? Papá está furioso. Dice que estás demandando a la familia. Estoy reclamando lo que es legalmente mío. Hay una diferencia. ¿Por dinero? ¿Estás destruyendo a esta familia por dinero? No, Margaret. Ellos destruyeron nuestra relación cuando humillaron deliberadamente a mi hija para castigarme por no estar a la altura de sus estándares. El dinero es solo yo, recuperando lo que la abuela quería que tuviera. Estás siendo vengativa. Estoy siendo clara. Dile a papá que tiene 1 semana para liberar los fondos del fideicomiso, o Nathan presentará la demanda en el tribunal. Y Margaret, lo decía en serio. No vamos a ir más a los eventos familiares. Ruby se merece algo mejor que gente que usa el amor como moneda de cambio. Colgué antes de que pudiera responder. 3 días después, mi padre llamó. Dejé que saltara el buzón de voz. No dejó mensaje. Esa tarde, sin embargo, llegó un cheque certificado por mensajero por $83.452. Sin nota, sin disculpas, solo el dinero que debería haberme dado hacía meses. Jake y yo nos quedamos mirando el cheque en la encimera de nuestra cocina. Pero esto no es el final, ¿verdad?, preguntó él. Ni de lejos. Nathan llamó el lunes siguiente con noticias. He estado investigando propiedades Morrison. Como te mencioné, tus padres tienen algunos problemas serios, múltiples quejas de vivienda justa que se resolvieron discretamente, informes de condiciones de vida deficientes en sus unidades de bajos ingresos, y algo interesante sobre sus impuestos de propiedad. ¿Cuán interesante?
Lo suficientemente interesante como para que haya remitido la información a las autoridades competentes. Si lo que estoy viendo es exacto, tus padres han estado declarando menos ingresos durante años. Una fría oleada de satisfacción me recorrió. ¿Qué pasa ahora? Ahora, esperamos. Pero, Amber, esto podría ponerse feo. ¿Estás segura de que quieres seguir adelante? Pensé en la cara de Ruby, manchada de lágrimas. En 28 años de que me dijeran que no era lo suficientemente buena. En las manos amables de mi abuela y su promesa susurrada de que me merecía más. Nunca he estado más segura de nada. El periodo de espera que siguió fue insoportable. Cada día esperaba alguna nueva forma de represalia por parte de mis padres, pero en su lugar, solo hubo silencio. Margaret dejó de llamar. Kate dejó de enviar mensajes. Incluso la familia extendida pareció desvanecerse en el fondo. Ruby, mientras tanto, empezó a florecer. Sin la presión de las próximas reuniones familiares y el constante mensaje implícito de que no era del todo buena, se volvió más segura de sí misma. Hizo una audición para la obra de teatro del colegio y consiguió un papel como árbol parlante. Se unió al club de arte. Se hizo amiga de una niña nueva en su clase cuyos padres se habían divorciado recientemente y que entendía lo que se sentía cuando las familias se desmoronaban. La mamá de Zoe es muy simpática, me dijo Ruby una tarde. Dijo que podía ir a su casa este fin de semana. ¿Puedo? Por supuesto. Zoe ya no ve mucho a su padre. Dice que es porque no era bueno con su mamá. ¿Es por eso que no vemos a la abuela y al abuelo? ¿Porque no eran buenos? Elegí mis palabras con cuidado. En parte. Pero también porque no fueron buenos contigo, y no dejaré que nadie te haga daño. Ni siquiera la familia. Ruby procesó esta información con la seriedad de alguien mucho mayor. Eso está bien. Creo que los padres deben proteger a sus hijos, aunque sea difícil. Yo también lo creo, cariño. Volvió a sus deberes, y yo me quedé allí, maravillada de su resiliencia. Los niños eran criaturas notables, capaces de sanar de heridas que destrozarían a los adultos, siempre y cuando tuvieran a alguien luchando por ellos. Enero trajo un frío glacial y el primer avance real en el caso. Nathan me llamó al trabajo, con la voz tensa por una emoción apenas contenida. La oficina del auditor del condado va a iniciar una investigación formal sobre propiedades Morrison. Encontraron discrepancias en las tasaciones de impuestos de al menos 12 propiedades. ¿Qué significa eso? Significa que es probable que tu padre haya estado infravalorando sus propiedades para pagar menos impuestos. Si pueden demostrar que fue intencionado, se enfrenta a multas sustanciales, pagos retroactivos y posibles cargos penales. Se me revolvió el estómago. ¿Cargos penales? El fraude fiscal es grave, Amber. Yo no creé esta situación. Solo señalé a las autoridades información que ya era de dominio público. Son ellos quienes decidieron que merecía una investigación. Pero ¿sabías lo que hacías cuando les enviaste esa información? Si admitió Nathan, lo sabía. Y no me arrepiento. Tu padre ha construido su riqueza a base de atajos y de explotar lagunas legales. Alguien debería haberle parado los pies hace años. ¿Quieres que me eche para atrás? ¿Quería? La pregunta pesaba en mi pecho. Cargos penales se sentía extremo. Se sentía como cruzar una línea de la que no podría volver. Entonces recordé la Navidad, recordé la cara de Ruby, recordé la sonrisa serena de mi madre mientras explicaba que Papá Noel solo daba regalos a los niños que eran verdaderamente amados. No dije en voz baja. No quiero que te eches para atrás. Pase lo que pase, se lo ha ganado con sus propias decisiones. De acuerdo, entonces. Te mantendré informada. Después de colgar, me senté en mi aula vacía y dejé que el peso de lo que había puesto en marcha se asentara sobre mí. Ya no había vuelta atrás. La maquinaria de la justicia, lenta y pesada como era, había comenzado a girar. Mis padres se enfrentarían a las consecuencias de sus actos, consecuencias reales que iban mucho más allá del drama familiar. Una parte de mí se sentía culpable, otra parte se sentía poderosa. Sobre todo, me sentía cansada. Esa tarde, Jaque preparó la cena mientras yo ayudaba a Ruby con sus deberes de matemáticas.
Una vida doméstica normal, del tipo que mis padres siempre habían despreciado por considerarla por debajo de su nivel. Pero sentada en la mesa de nuestra cocina, viendo la lengua de mi hija asomar ligeramente mientras se concentraba en las fracciones, me sentí más rica de lo que me había sentido jamás en el comedor formal de mis padres. Mamá, dijo Ruby, levantando la vista de su hoja de ejercicios. ¿Puedo preguntarte algo? Siempre. ¿Crees que la abuela y el abuelo nos echan de menos? La pregunta me pilló desprevenida. No lo sé, cariño. Quizás. Yo no los echo de menos. ¿Eso es malo? No, cariño. Es sincero. Asintió y volvió a sus fracciones, satisfecha. Los niños eran notables en su capacidad para seguir adelante una vez que se sentían seguros. Ruby ya había procesado lo que había pasado y había hecho las paces con ello. Era yo la que todavía cargaba con el peso. Jaque me miró desde el otro lado de la cocina y articuló sin sonido, ¿estás bien? Asentí, aunque no estaba del todo segura de que fuera verdad. Febrero llegó con un giro inesperado. La tía Linda llamó para decirme que había oído, a través de canales familiares, que mis padres planeaban contrademandarme por difamación y angustia emocional. Es una completa basura, dijo. Solo intentan asustarte para que retires la reclamación del fideicomiso. No les dejes. ¿Cómo podrían siquiera argumentar difamación? No he dicho nada públicamente. Afirman que has estado difundiendo mentiras sobre ellos a los parientes y que la investigación de Nathan se basó en información falsa que proporcionaste. Como te dije, basura. Pero Gerald tiene suficientes contactos como para encontrar un juez comprensivo. Me empezó a temblar la mano. Entonces, ¿qué hago? Documenta todo. Asegúrate de que Nathan tenga copias de todas tus comunicaciones. Y no te eches atrás. Amber, conozco a tus padres de toda la vida. Son unos matones. Solo son peligrosos si dejas que te intimiden. Después de colgar, reenvié la advertencia de Linda a Nathan. Su respuesta llegó en minutos, que demanden. El proceso de descubrimiento los obligará a presentar registros financieros que no quieren que se hagan públicos. Van de farol. Esperaba que tuviera razón. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de maniobras legales. Mis padres presentaron una contrademanda, tal como Linda había advertido. Nathan presentó una moción para desestimarla por frívola. La investigación del condado sobre propiedades Morrison se amplió para incluir posibles violaciones de la ley de vivienda justa. Los medios de comunicación locales empezaron a husmear en la historia. Para febrero, el condado había iniciado una revisión formal de propiedades Morrison. Para marzo, los medios de comunicación locales habían recogido la noticia. La cara de mi padre apareció en el telediario de la noche, impasible y furioso mientras los periodistas le gritaban preguntas sobre violaciones de la ley de vivienda y fraude fiscal. Margaret dejó de llamar. Kate envió un último mensaje de texto, llamándome traidora y diciéndome que ya no era su hermana. Bloqueé su número sin responder. Mi madre intentó un enfoque diferente. Se presentó en mi casa un sábado por la mañana de abril, vestida impecablemente, como siempre, con un regalo envuelto. Abrí la puerta, pero no la invité a pasar. Esto es para Ruby, dijo Patricia, extendiendo el regalo. Un regalo de Navidad muy tardío. No. Amber, por favor. Ya has dejado claro tu punto. ¿No podemos superar esto? ¿Superar qué, exactamente? ¿El hecho de que tú y papá usasteis a mi hija para hacerme daño? ¿El hecho de que me robasteis? ¿El hecho de que todo vuestro negocio se basa en explotar a gente que no puede defenderse? Esas acusaciones no tienen fundamento. Los abogados de tu padre lo demostrarán. Entonces no tiene nada de qué preocuparse. La compostura de Patricia se resquebrajó ligeramente. Vas a destruir todo lo que hemos construido. Décadas de trabajo, perdidas porque no sabes aceptar una broma. Llamarlo broma no lo convierte en una, mamá. Y yo no estoy destruyendo nada. Simplemente me niego a protegeros de las consecuencias de vuestras propias decisiones. ¿Así que eso es todo? ¿Nos cortas el contacto por completo? Vosotros cortasteis el contacto con Ruby primero. Simplemente no esperabais que yo hiciera nada al respecto.
Cerré la puerta. A través de la ventana, vi a mi madre quedarse en el porche un largo momento antes de finalmente volver a su coche, todavía agarrando el regalo sin desenvolver. Ruby apareció a mi lado. ¿Era la abuela? Sí. ¿La dejaste entrar? No, cariño. No lo hice. Ruby deslizó su mano en la mía. Bien. Los procedimientos legales se prolongaron durante la primavera y el verano. Propiedades Morrison se enfrentó a multas sustanciales por violaciones de la ley de vivienda. La investigación fiscal resultó en sanciones y pagos retroactivos que afectaron duramente las finanzas de mis padres. Se vieron obligados a vender varias propiedades para cubrir sus deudas. El marido de Margaret la dejó en junio. Al parecer, solo le interesaba el dinero de la familia Morrison, y al agotarse este, también lo hizo su compromiso. Me envió un largo y divagante correo electrónico culpándome de su divorcio. Lo borré sin terminarlo. Kate perdió su trabajo en Propiedades Morrison cuando tuvieron que reducir personal. Había pasado años viviendo del nepotismo en lugar de desarrollar habilidades reales. El mercado laboral no fue amable con él. No sentí ninguna culpa. Todos se habían quedado de brazos cruzados mientras humillaban a mi hija. Todos se habían beneficiado de las prácticas comerciales turbias de mis padres sin hacer preguntas. Todos me habían tratado como si fuera menos que ellos porque había elegido la felicidad por encima del estatus. En agosto, usé parte del dinero del fideicomiso para llevar a Ruby a sus primeras vacaciones de verdad. Pasamos una semana en la playa, construyendo castillos de arena y recogiendo conchas. Se rió más en esos 7 días que en todo el año anterior. Mamá dijo en nuestra última noche, mientras veíamos el atardecer desde el balcón de nuestro hotel, ¿estás triste por la abuela y el abuelo? A veces. Pero, sobre todo, estoy orgullosa de nosotras. ¿Por qué? Porque elegimos ser amables en lugar de crueles. Elegimos ser valientes en lugar de convenientes. No son elecciones fáciles, pero son las correctas. Se apoyó en mí, su pelo olía a sal y a protector solar. Me alegro de que nos fuéramos. Yo también, cariño. Yo también. Para septiembre, mis padres habían puesto a la venta su gran casa. El imperio inmobiliario se había desmoronado, y no podían mantener el estilo de vida que habían construido. Se mudaron a un modesto apartamento al otro lado de la ciudad, el tipo de lugar del que una vez se habían burlado. Me enteré por el boca a boca familiar, aunque familia ahora significaba primos lejanos y la tía Linda, que se había puesto en contacto para disculparse por no haber dicho nada en Navidad. Se había quedado horrorizada por lo que le pasó a Ruby, pero no había sabido qué decir. Lo entendí. Enfrentarse a Patricia y Gerald Morrison nunca había sido fácil. ¿Crees que han aprendido algo?, preguntó Linda durante un café una tarde. No lo sé. Pero ese ya no es mi problema. Pareces más ligera, observó. Más feliz. Lo estoy. Eliminar la toxicidad deja espacio para cosas mejores. Y había cosas mejores. Conseguí un ascenso en el trabajo. Ruby se unió al programa de teatro local y descubrió que le encantaba actuar. Jaque y yo empezamos a tomar clases de cocina juntos los viernes por la noche. Nuestra vida no era lujosa ni impresionante según los estándares de mis padres. Pero era nuestra, y era buena. En octubre, Margaret se puso en contacto con lo que supuse que sería otro ataque. En cambio, su correo electrónico era diferente. He estado yendo a terapia, escribió. Mi terapeuta me pidió que examinara porque siempre he competido contigo por la aprobación de mamá y papá. ¿Por qué me quedé de brazos cruzados cuando te hicieron daño a ti y a Ruby? Todavía no tengo buenas respuestas, pero estoy empezando a ver patrones que no me gustan. No pido perdón ni una relación. Solo quería que supieras que tenías razón en todo. Siento que haya tenido que perderlo todo para verlo. Leí el correo electrónico 3 veces antes de responder. Aprecio que compartas eso. Espero que la terapia te ayude a encontrar la paz. Quizás algún día podamos hablar, pero aún no estoy preparada. Cuídate. Su respuesta llegó de inmediato. Lo entiendo. Gracias por no cerrar la puerta por completo. Es más gracia de la que merezco. Noviembre llegó con vientos fríos y oscuridad temprana.
Un año desde el desastre de Navidad. Ruby había crecido casi 8 centímetros y había ganado una confianza que nunca antes había visto. Ya no preguntaba por sus abuelos. Cuando los niños en el colegio hablaban de sus abuelos, mencionaba a los padres de Jake, que habían intervenido con amor y aceptación incondicionales. Ellos son mis abuelos de verdad, me dijo con naturalidad. Los otros eran solo versiones de prueba que no funcionaron. Nunca había estado más orgullosa de la resiliencia de mi hija. La semana antes de Acción de Gracias, llegó una carta de mi padre. No un correo electrónico ni un mensaje de texto, sino una carta real, escrita a mano en su caro papel de carta. Dudé en tirarla sin abrir, pero la curiosidad ganó. Amber, comenzaba. Sin querida, sin calidez, pura eficiencia de Gerald Morrison. Tu madre y yo nos mudamos a Arizona. El negocio se ha disuelto y no vemos razón para permanecer aquí. Escribo porque tu madre insiste en que debo disculparme por el incidente con Ruby en Navidad. Reconozco que la situación se manejó mal y causó una angustia innecesaria. Sin embargo, debes entender que nuestras acciones estuvieron motivadas por la preocupación por tu desarrollo, no por malicia. Los problemas legales posteriores que iniciaste nos han costado todo lo que pasamos 40 años construyendo. Espero que estés satisfecha con tu venganza. A pesar de todo, seguimos siendo tus padres. La puerta está abierta si decides reparar esta relación. Gerald Morrison. La leí 2 veces, buscando un remordimiento real, cualquier atisbo de comprensión. Al no encontrar ninguno, doblé la carta con cuidado y la guardé en un cajón. Quizás algún día se la mostraría a Ruby como ejemplo de cómo no disculparse. O quizás, simplemente, me olvidaría de ella por completo. Jake me encontró más tarde en la cocina, mirando por la ventana a nuestro pequeño patio trasero donde Ruby estaba enseñando nuevos trucos al perro del vecino. ¿Estás bien?, preguntó, rodeándome con sus brazos por detrás. Se mudan a Arizona. ¿Cómo te sientes al respecto? Aliviada, sobre todo. Como si cerrara un capítulo que debería haber terminado hace años. ¿Algún arrepentimiento? Vi a Ruby reír mientras el perro daba una vuelta perfecta. Solo no haberla protegido de ellos antes. La protegiste cuando importaba. Eso es lo que cuenta. Llegó Acción de Gracias, y por primera vez, fuimos los anfitriones de la cena. Los padres de Jake, la tía Linda y su familia, algunos amigos cercanos y Nathan Briggs con su esposa. Nuestro pequeño comedor rebosaba de conversación y risas. Ruby dio las gracias, agradeciendo a todos por ser su familia, la de verdad, la que amaba a la gente sin condiciones. No había vajillas de diseño ni vinos caros. Ni corrientes subterráneas de juicio o competencia. Solo gente que se preocupaba genuinamente por los demás, compartiendo una comida y creando recuerdos. Después de la cena, mientras recogíamos los platos, la madre de Jake, Carol, me llevó a un lado. Sé que este año ha sido difícil, cariño. Pero viéndote ahora, pareces libre, como si finalmente hubieras salido de una sombra. Así es exactamente como me siento. Me abrazó con fuerza. Tu hija tiene suerte de tener una madre lo suficientemente valiente como para elegir su bienestar por encima de la obligación familiar. Más tarde esa noche, después de que todos se hubieran ido y Ruby estuviera dormida, me encontré reflexionando sobre los últimos 11 meses. Había perdido a mis padres, a 2 hermanos y a la familia extendida que venía con ellos. Pero había ganado algo más valioso, el respeto por mí misma. El saber que siempre protegería a mi hija, incluso cuando me costara todo. El dinero del fideicomiso permanecía casi intacto en un fondo universitario para Ruby. Parte se había ido en honorarios legales y en nuestras vacaciones en la playa, pero el resto estaba generando intereses, un regalo de la única persona de la familia de mi padre que realmente me amaba. La Navidad se acercaba de nuevo, trayendo consigo sentimientos complicados. Ruby ya no temía la festividad. Pero yo cargaba con los recuerdos del año pasado como viejos moratones, sensibles al tacto. ¿Podemos celebrar la Navidad aquí otra vez?, preguntó Ruby a principios de diciembre. ¿Con los padres de Jake y la tía Linda? ¿Quizás algunos amigos del cole? Suena perfecto. ¿Y mamá, podemos volver a ser voluntarios en el refugio el día de Navidad? Por supuesto. Ella sonrió. Genial,
porque se lo conté a algunos niños del cole y también quieren venir. ¿Está bien? Mi corazón se hinchó de orgullo. Más que bien. Es maravilloso, cariño. La mañana de Navidad llegó, clara y fría. Nuestro árbol no era tan grandioso como el de la antigua casa de mis padres, pero era nuestro, decorado con adornos hechos a mano y luces parpadeantes que Ruby había colocado con esmero. Los regalos se desparramaban bajo él, cada uno elegido con cariño y esmero. Ruby abrió sus regalos con genuina alegría, exclamando sobre libros, materiales de arte y el telescopio que tanto había deseado. Nadie llevaba la cuenta. Nadie comparaba. Nadie sugirió que no merecía lo que recibía. En el refugio esa tarde, Ruby organizó a los otros niños en equipos. Sirvieron comida, jugaron con los niños que habían llegado con sus padres en apuros, y repartieron más bondad en 3 horas de la que mis padres habían logrado en décadas. Observándola, finalmente solté los últimos hilos de ira que había estado cargando. Patricia y Gerald Morrison me habían enseñado una lección valiosa, aunque no la que pretendían. La mejor venganza no era elaborada ni cruel. No era humillarlos en público. No era ver cómo su negocio se desmoronaba. La mejor venganza era construir una vida mejor de la que ellos podían imaginar y criar a una hija que entendiera que el amor no era transaccional. En el camino a casa, Ruby dormitaba en el asiento trasero mientras Jake me sostenía la mano sobre la consola. ¿Feliz?, preguntó en voz baja. Completamente. ¿Algún arrepentimiento sobre cómo fue todo? Pensé en la carta de no disculpa de mi padre, en el imperio inmobiliario desmoronado, en el divorcio de Margaret y en el desempleo de Kate. Pensé en la Navidad de hace un año, cuando había forzado una sonrisa, le había puesto el abrigo a Ruby y me había alejado de la toxicidad disfrazada de familia. Ni uno solo dije. Ni uno solo. La carretera se extendía hacia la oscuridad de la noche, pero nuestro pequeño coche estaba cálido y lleno de gente que se amaba sin condiciones. Detrás de nosotros yacían los restos de relaciones construidas sobre el juicio y la aprobación condicional. Por delante, había posibilidad y paz. Ruby se removió en sueños, murmurando algo que sonó como, «Te quiero». «Yo también te quiero», cariño, susurré de vuelta. «Más de lo que jamás sabrás». Y lo decía en serio. Cada palabra, cada sacrificio, cada difícil decisión que nos había llevado hasta aquí, a este momento de tranquila satisfacción. Así es como debería sentirse la familia, como debería ser el amor, por lo que había luchado y ganado. No a través de la venganza, sino negándome a aceptar nada menos de lo que merecíamos. Un año después de que le hubieran roto el corazón a mi hija, le había dado algo mucho más valioso que cualquier regalo bajo un árbol, la prueba de que valía la pena luchar por ella, siempre. El legado de crueldad de la familia Morrison terminó conmigo. En su lugar, construí algo mejor, algo real, algo que duraría mucho después de que se quitaran las luces de Navidad y comenzara un nuevo año. Esa fue mi venganza, vivir bien, amar libremente y nunca mirar atrás.